confianza. El viaje de vuelta había sido tenso. No por la experiencia cercana a la muerte, ni por las locas revelaciones que Tony le había hecho. No, lo que más inquietaba a Howard era la sensación de que algo mucho más grande estaba ocurriendo entre bastidores. Cuando aterrizó en el cuartel general de SHIELD, ya había repasado cada detalle del ataque una docena de veces en su cabeza. Demasiado coordinado. Demasiado limpio. Quienquiera que estuviera detrás no era un grupo mercenario de tercera. Por no hablar de la chica cyborg desconocida que le había salvado. Y eso le asustaba más de lo que se atrevía a admitir. Cuando salió del helicóptero, su viejo amigo ya le estaba esperando. Nick Fury estaba de pie cerca del borde de la pista de aterrizaje, con los brazos cruzados y su largo abrigo moviéndose ligeramente con el viento. Su único ojo sano estaba clavado en Howard y, por una vez, su expresión carecía del humor mordaz habitual. Howard suspiró y se arregló la corbata mientras se acercaba. «Tienes un aspecto horrible, Furia». Furia ni siquiera parpadeó. «Qué curioso. Estaba a punto de decirte lo mismo». Howard sonrió satisfecho, pero no le llegó a los ojos. «Bueno, no te equivocas. Ha sido una maldita noche larga». Furia exhaló, su voz bajando ligeramente. «Acompáñame». Avanzaron por los pasillos del cuartel general de SHIELD, pasando junto a filas de agentes, analistas y personal de seguridad. Howard se fijó en la forma en que algunos de ellos le miraban, como si ya supieran lo del ataque. Furia no habló hasta que llegaron a su despacho privado. En cuanto se cerraron las puertas, los cierres de seguridad se activaron con un suave silbido. Howard se volvió, cruzándose de brazos. «Muy bien, Furia. Dime que tienes buenas noticias». Furia no se sentó. En lugar de eso, se acercó a la ventana reforzada y miró hacia abajo, a la planta de operaciones de SHIELD. «No te va a gustar lo que tengo que decirte». La mandíbula de Howard se tensó. «¿Tan malo es?». Furia se volvió por fin hacia él, con expresión ilegible. «Anoche, justo cuando os atacaron, perdí el contacto con 2 miembros del Consejo de Seguridad Mundial». Los dedos de Howard se crisparon. «¿Quiénes?». «Jenny Rockwell», dijo Furia, con voz sombría. «No hay señales de socorro. No hay advertencias. Solo silencio de radio». Howard frunció el ceño. «¿Y me lo dices ahora?». Furia le lanzó una mirada. «No tuve confirmación hasta esta mañana». Tocó unas teclas en su escritorio y apareció una pantalla holográfica con 2 expedientes. Uno para el concejal Jen y otro para el concejal Rockwell. Fury señaló los expedientes. Ambos eran figuras clave en la supervisión de la seguridad mundial. Jen abogaba por una normativa internacional más estricta sobre los individuos mejorados. Rockwell supervisaba los contratos de tecnología de defensa. Ninguno de los dos era de los que desaparecen sin dejar rastro. Howard entrecerró los ojos. «Y déjame adivinar, ¿esta mañana han sido sustituidos de repente?». Furia asintió, con voz cortante. «Sí. 2 nuevos miembros del consejo. Sin declaraciones oficiales, sin explicaciones. Simplemente intercambiados como piezas de repuesto». Howard exhaló por la nariz. «En el peor de los casos». La expresión de Fury se ensombreció. «En el peor de los casos, están muertos, y quien quiera que los haya sustituido trabaja para alguien a quien todavía no vemos». Howard murmuró una maldición en voz baja. «Jesús», Fury se acercó a su escritorio, apoyándose ligeramente en él. «No son solo ellos, Howard. Algo está ocurriendo a un nivel que aún no tenemos a la vista». «¿Su ataque? ¿Su desaparición? Demasiada coincidencia». La mente de Howard se agitó. «Entonces, ¿qué hacemos?». Furia le estudió durante un largo momento. «Nos movemos con cuidado. Si hay un enemigo oculto dentro de SHIELD o más arriba en el consejo, no podemos irrumpir sin más». Howard exhaló, pasándose una mano por el pelo canoso. «De acuerdo. Tú investiga y yo investigaré». Furia sintió. «Ya estoy en ello». Howard se dio la vuelta para marcharse, pero dudó un segundo. «¿Y Peggy?». Furia enarcó una ceja. «¿Qué pasa con ella?». Howard mantuvo el rostro neutro. «Necesito verla». La expresión de Furia no cambió, pero Howard notó como sus hombros se endurecían ligeramente. «Está muy vigilada». «Ya lo sabes». Howard se burló. «Vamos, Furia. ¿Crees que voy a hacer algo imprudente?». El rostro de Fury permaneció ilegible. «Eso es exactamente lo que pienso». Howard sonrió satisfecho. «Solo déjame hablar con ella». Fury guardó silencio un momento. Luego, suspiró. «De acuerdo. Pero si se trata del juicio del suero, no puedo prometerte que te escuche».
Howard le dedicó una media sonrisa. Oh, te escuchará. El ojo de Fury se entrecerró ligeramente, pero no insistió. Está en el ala inferior. Tienes 10 minutos. Howard asintió y salió. No tenía 10 minutos. Tenía 1. Porque si tenía razón sobre lo que estaba pasando dentro de S.H.I.E.L.D., entonces Peggy Carter estaba en más peligro de lo que creía. Y él no iba a dejarla caer sin pelear. S.H.I.E.L.D. Medical Wing, Secure Quarters. La seguridad era estricta. Demasiado estricta. Howard había estado dentro de las instalaciones de S.H.I.E.L.D. suficientes veces como para saber cómo funcionaban sus protocolos. Pero esto era exagerado. Guardias armados en cada entrada. Cerraduras biométricas. Drones de vigilancia. No solo estaban protegiendo a Peggy. La mantenían atrapada. Howard se acercó al control de seguridad principal y le dedicó al agente su mejor sonrisa de hombre de negocios. Howard Stark. Vengo a ver a la agente Carter. El guardia dudó, escaneando su identificación. Un momento, señor. Mientras el sistema procesaba sus credenciales, Howard sintió un leve picor en la nuca. Algo iba mal. Entonces, las puertas se abrieron. El guardia asintió. Puede pasar. Howard entró, con la postura relajada y las manos en los bolsillos. La habitación de Peggy no era una habitación de hospital. Era una unidad de contención. Paredes reforzadas. Sin ventanas. Sin puntos de acceso no seguros. A Howard se le retorció el estómago. En cuanto entró, Peggy se volvió hacia él desde el borde de la cama. Incluso a su edad, seguía siendo aguda. Sus ojos se clavaron en él de inmediato, leyéndolo como un libro abierto. Howard, dijo, con voz tranquila pero firme. ¿Qué demonios está pasando? Howard cerró la puerta tras de sí, manteniendo un tono informal. Eso es lo que iba a preguntarte. Los ojos de Peggy se desviaron hacia la cámara de seguridad de la esquina. Howard siguió su mirada. Y entonces sonrió. Metió la mano en el bolsillo y pulsó un botoncito. Anulará la grabación actual en un pequeño bucle. Bueno, él tiene el nivel más alto de autorización, como Furia, así que a lo largo de los años sustituyó la mayor parte de la tecnología relacionada con la seguridad y las armas por tecnología de Industrias Stark. Un pequeño bucle como ese era un juego de niños para él. Peggy enarcó una ceja. Impresionante, como siempre. Notó que la luz verde de la cámara se volvía azul. Hizo lo mismo cuando S.H.I.E.L.D. se deshizo de los agentes de Hydra. Howard sonrió satisfecho. Hay que tener algunas cartas en caso de emergencia. Inclinó ligeramente la cabeza. No estás aquí solo de visita, ¿verdad? Howard se acercó un paso y bajó la voz. No. He venido a salvarte la vida. ¿Salvarme? Tengo 72 años, Howard, y sé exactamente lo que está pasando aquí. Pero aún así, la expresión de Peggy no cambió. Continúa. Howard se metió la mano en el bolsillo y sacó el frasco y el tocadiscos. La mirada de Peggy se agudizó al instante. ¿Es lo que creo que es? Howard asintió. Es el auténtico. Sin manipulación de Hydra. Sin efectos secundarios. Esta es la versión perfeccionada. La colocó en la cama junto a ella. Peggy guardó silencio durante un largo rato. Luego exhaló y se frotó las sienes. Y supongo que no me dirás cómo lo conseguiste. La voz de Howard se suavizó. Te están tendiendo una trampa, Peg. Alguien dentro de S.H.I.E.L.D. te quiere muerta. Si tomas su versión del suero, te matará. O algo peor. Están planeando usar esta situación para derribar a Fury y reemplazarlo por alguna razón. Y no dejaré que un viejo amigo muera, así como así. Tú querías pelear, señaló el vial. Esta es tu oportunidad. Howard esperaba resistencia. Esperaba preguntas, escepticismo e incluso una negativa rotunda. ¿Qué no esperaba? Peggy Carter echando un largo vistazo al vial, y asintiendo. De acuerdo, dijo simplemente. ¿Cómo lo hacemos? Howard parpadeó. Espera, ¿así de fácil? Peggy ladeó la cabeza, divertida. Vamos, Howard. No arriesgarías el pellejo para pasar esto de contrabando si no estuvieras completamente seguro. Y si estás completamente seguro, entonces confío en ti. Howard exhaló y sacudió la cabeza con una media sonrisa. Siempre fuiste un grano en el culo, Carter. Ella sonrió con satisfacción. Sí, ¿qué puedo decir? Es uno de mis encantos. Howard soltó una risita antes de ponerse serio. Golpeó ligeramente el frasco. Muy bien, escucha. Normalmente, el proceso implica rayos vitales, exposición controlada, monitorización. Howard, interrumpió Peggy.
No tengo tiempo para una clase de ciencia. ¿Cómo funciona esto? Howard suspiró, frotándose la sien. Bien, bien. Esta versión, sin máquinas, sin activación externa. Te la inyectas, circula por tu sistema y en unas 24 horas estarás como nuevo. Fuerza, resistencia, curación, todo. Peggy enarcó una ceja. ¿Y el envejecimiento? Howard sonrió satisfecho. Volverás a sentirte como si tuvieras 20 o 30 años. El proceso completo de envejecimiento dura un día, pero tu cuerpo volverá a estar en perfectas condiciones una hora después de la inyección. Después, todo se asentará de forma natural. Peggy estudió el vial un momento antes de asentir. De acuerdo. Manos a la obra. Los ojos de Howard se abrieron de par en par. Espera, ¿quieres decir ahora mismo? Peggy lo miró. Howard, ¿de verdad crees que puedo permitirme el lujo de esperar? Si lo que dices es cierto, y creo que lo es, entonces ya estoy en tiempo prestado. Si el suero funciona, tendré una oportunidad. Howard dudó. ¿Te das cuenta de que la transformación no es exactamente cómoda, verdad? Peggy lo miró. Oh, Howard. Fui mujer en el ejército cuando apenas dejaban servir a las mujeres. ¿Crees que no conozco la incomodidad? Howard suspiró, pero no pudo evitar la mueca que se dibujó en sus labios. De acuerdo, de acuerdo. Tú ganas. Se metió la mano en el bolsillo y sacó un kit de inyección esterilizado. Con cuidado, introdujo el vial en la jeringuilla y le dio 2 golpecitos para eliminar las burbujas de aire. Peggy se subió la manga sin vacilar. Howard vaciló, con los dedos suspendidos sobre el émbolo. ¿Seguro? Los ojos de Peggy se encontraron con los suyos, firmes e inquebrantables. Hazlo. Howard exhaló. Muy bien. Aquí no pasa nada. Le clavó la aguja en el brazo y le inyectó el suero. Peggy no se inmutó. El vial se vació. Howard sacó la aguja y puso una pequeña venda sobre el lugar de la inyección. Y ahora, esperamos. Peggy contra Shield. Howard consultó su reloj. Aún le quedaban 7 minutos antes de que los de seguridad empezaran a hacer preguntas. Peggy flexionó los dedos, rodando el hombro como si ya pudiera sentir el suero haciendo efecto. Miró el pequeño tocadiscos redondo que él había colocado junto al vial. ¿Y esto? Preguntó, cogiéndolo. ¿También me has traído un tocadiscos? Howard se encogió de hombros. No fue idea mía. La persona que me dio el suero quería que lo tuvieras tú. Peggy enarcó una ceja. ¿Y no sabes lo que hay dentro? Howard negó con la cabeza. No. Solo me dijeron que me asegurara de que lo tuvieras. No mentía, en realidad no. Solo omitió la parte en la que Tony fue quien se lo dio. Peggy estudió su rostro durante un segundo, como si supiera que estaba ocultando algo. Pero en lugar de presionar, centró su atención en el aparato. No era un tocadiscos corriente. Era pequeño, liso y solo tenía un botón en la parte superior. Sin dudarlo, lo pulsó. Un mapa holográfico parpadeó sobre el aparato. Howard abrió los ojos. Vaya, qué novedad. El mapa mostraba el Ártico. Frío, vacío, sin fin de hielo, excepto por un único punto rojo. Sobre el punto rojo aparecían unas palabras brillantes. Localización de Steve Rogers. Howard sintió que se le cortaba la respiración. Se volvió hacia Peggy. Estaba mirando el mapa, congelada, con las manos apretadas. Bajo el punto rojo aparecieron más palabras. Está congelado en hielo. Recuperarlo sería difícil. Aún no se puede confiar en Shield. Resuelve la situación dentro de Shield. Mantén tus emociones bajo control. No hagas nada estúpido. Si pueden convertirte en chivo expiatorio, imagina lo que le harían a él. Una semana es todo lo que tienes. Ese suero que tomaste es más que tu SSS regular. Pronto lo sabrás. Acaba con el traidor y reúnete conmigo en el lugar. Una semana es todo lo que puedo darte. Buena suerte. El silencio llenó la habitación. Tienes que estar de broma. Oh, Tony, estas cosas que estás haciendo no son buenas para mi corazón. Howard tragó con fuerza. Bueno, eso no es lo que esperaba. Peggy respiró lentamente, con voz firme pero aguda. ¿Quién te ha dado esto, Howard? Él dudó. Podía decir la verdad. Podía decirle que había sido Tony. Pero si lo hacía, ella tendría más preguntas. Preguntas peligrosas. En vez de eso, dijo, alguien que quiere ayudar. Peggy no apartó la vista del mapa. Sus dedos se posaron sobre el punto rojo, trazándolo como si pudiera atravesar la proyección y sacar a Steve del hielo ella misma. Howard conocía esa mirada. No iba a quedarse de brazos cruzados.
Había encontrado un pequeño rayo de esperanza después de tantos años y no iba a dejarlo escapar. Ya estaba planeando cómo recuperarlo. El jugador se desintegró en polvo ante sus ojos, la proyección holográfica se apagó como si nunca hubiera existido. Un leve zumbido permaneció en el aire durante medio segundo y luego se hizo el silencio. Los ojos de Peggy permanecieron fijos en el espacio vacío donde había estado el mapa. Sus dedos, que aún flotaban en el aire, se cerraron lentamente en un puño. Howard exhaló y se pasó una mano por el pelo. Bueno, es una forma de asegurarnos de que nadie lo rastrea. Peggy no respondió de inmediato. En lugar de eso, se sentó y respiró hondo antes de hablar por fin. Howard. Su voz era uniforme, pero tenía un punto de nerviosismo. ¿Qué posibilidades hay de que lo que acabo de ver sea cierto? Howard no dudó. Ni siquiera parpadeó. 100%. Peggy se volvió bruscamente hacia él, buscando en su expresión cualquier signo de duda. No encontró ninguna. ¿Así de simple? Insistió. ¿Estás segura? Howard se cruzó de brazos. Peggy, tú me conoces. No digo cosas así a menos que las diga en serio. Si fuera una teoría descabellada o una suposición a medias, yo sería el primero en desmontarla. Pero la persona que me dio ese jugador... ¿La persona que me dio ese suero? Sacudió la cabeza. No se andan con suposiciones. Si dicen que Steve está ahí fuera, es que lo está. Peggy exhaló y dejó caer la mirada al suelo. Permaneció en silencio un largo rato. Luego, en voz baja, preguntó, ¿quién? Howard vaciló. Sentía que ella le miraba, esperando. Por un instante, pensó en contarle la verdad sobre Tony. Pero conocía a Peggy. Sabía cómo actuaba. Si ella supiera que Tony estaba involucrado, exigiría conocerlo, exigiría respuestas y esa no era una opción. Todavía no. Así que en vez de eso, le dio la única respuesta que podía. Como decía el mensaje. Una semana. Resuelve la situación aquí y luego reúnete con él en el lugar. Lo siento, Peggy. No puedo ponerlo en peligro. Se levantó y volvió a mover los hombros, como si estuviera probando los efectos del suero. Howard ya notaba la diferencia. La rigidez de las articulaciones se desvanecía, el cansancio de la postura disminuía. Se estaba haciendo más fuerte. Y si se estaba volviendo más fuerte, eso significaba que quienquiera que estuviera intentando mantenerla encerrada, se les estaba acabando el tiempo. Peggy miró a Howard con ojos penetrantes y llenos de algo que él no había visto en décadas. Determinación. Tengo una semana, dijo, repitiendo las palabras del mensaje. Una semana para acabar con un traidor en Shield y arreglar las cosas. Howard asintió. Sí. Y tengo la sensación de que va a ser la maldita semana más larga de nuestras vidas. Peggy sonrió satisfecha. Entonces será mejor que empecemos. Howard sonrió. Esa es la Peggy Carter que conozco. Pero empezaremos mañana. O siempre puedes hacerlo a la vieja usanza. Ya sabes, destrozarlo todo, golpear a unos cuantos agentes a cambio de información. Eso dependería del efecto del suero. Solo prepárate esta noche, dijo, apretando los puños. Esa noche Peggy no podía dormir. Se tumbó en la cama, mirando al techo, con la mente acelerada. El mensaje, el suero, Steve, todo daba vueltas en su cabeza. Entonces, comenzó. Un extraño calor se extendió por su cuerpo, empezando por el lugar de la inyección en el brazo. No era doloroso, pero tampoco agradable. Sentía como si la sangre se calentara, se moviera más rápido, cambiara. Se incorporó y se agarró al borde de la cama mientras una oleada de vértigo la golpeaba. El corazón le latía con fuerza. Sus músculos se tensaron. Entonces lo sintió. La rigidez de las articulaciones desapareció. Los dolores con los que había vivido durante años desaparecieron, como si nunca hubieran existido. Sus manos, antes estriadas por la edad, se volvieron más suaves ante sus ojos. Corrió hacia el pequeño espejo de la pared. Su rostro estaba cambiando. Las arrugas se suavizaron y desaparecieron. Su cabello plateado se oscureció, volviendo al castaño intenso de su juventud. Sus ojos, antes apagados por el tiempo, se volvieron agudos y brillantes. Su respiración se aceleró. Se tocó la cara, sintiendo la piel suave y los músculos firmes. Entonces se produjo el verdadero cambio. Su cuerpo ardía, no de dolor, sino de fuerza. Sus miembros se llenaron de fuerza. Apretó los puños y, por primera vez en décadas, se sintió inquebrantable. Su postura se enderezó, sus músculos se fortalecieron. Volvía a ser joven. Peggy respiró hondo. Se sentía viva. Más viva de lo que había estado en años.
En cuanto a las cámaras, Howard tomó el control después de salir de la habitación de Peggy. Peggy respiró hondo y apretó los puños. La oleada de fuerza en su cuerpo parecía irreal, pero no había tiempo para cuestionarla. Tenía una misión. Se acercó a la pesada puerta de metal y se agarró a los bordes. El grueso acero gimió bajo su agarre. Respiró hondo y tiró. El metal se dobló como si nada. La puerta se abrió de golpe y el sonido del acero desgarrado resonó en el pasillo. Los guardias se pusieron en guardia. «Retírense», ordenó uno de ellos, levantando una porra eléctrica. «¿Qué demonios pasa? ¿Quién es?». El otro apuntó con su pistola eléctrica. Peggy dio un paso adelante. Se movían deprisa. Apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la atacaran. Un bastón eléctrico golpeó su hombro. Chispas azules crepitaron sobre su piel. Se preparó para el dolor, para la descarga adormecedora, pero no sintió nada. Un segundo guardia le clavó una pistola eléctrica en las costillas. Las púas se clavaron en su piel. Saltaron chispas. De nuevo, nada. Peggy frunció el ceño. Sentía la presión de los ataques, pero no sentía dolor. Ni debilidad. En todo caso, las descargas solo la hicieron más consciente de lo fuerte que se había vuelto. Se movió. Con rapidez. Su puño golpeó al primer guardia y lo lanzó contra la pared. Se desplomó, gimiendo. El segundo intentó golpearla, pero ella le agarró la muñeca, se la retorció y lo hizo caer al suelo. El tercero le apuntó con una pistola sónica. Un pulso ensordecedor de energía atravesó el pasillo. Peggy retrocedió tambaleándose, con los oídos zumbándole. Era molesto. Pero no lo suficiente. Empujó hacia adelante, agarró la pistola sónica y la aplastó entre las manos como si fuera de papel. Los ojos del guardia se abrieron de par en par, asustados. «No vuelvas a hacer eso». Luego lo noqueó de un puñetazo. Se volvió hacia la salida. En cuanto abrió la puerta, ¡bang! Un dolor agudo y ardiente le desgarró la pierna. Jadeó y se tambaleó. ¡Pum! Otra bala impactó en su otra pierna. Se desplomó sobre una rodilla. El dolor era intenso. Real. Un shock después de sentirse invencible hacía unos momentos. Apretó los dientes, obligándose a mantener la concentración. «¿Balas perforantes, eh?». Levantó la vista. Un nuevo grupo de guardias estaba al final del pasillo. Armadura negra. Rifles pesados. Unidad letal. No se estaban conteniendo. Peggy se preparó para otro disparo, pero antes de que pudieran volver a disparar, ocurrió algo extraño. El dolor de sus piernas desapareció. Miró hacia abajo. Las heridas de bala se estaban cerrando. Los músculos y la piel se unían ante sus ojos. ¿Regeneración instantánea? Los guardias vacilaron, sorprendidos. Entonces Peggy oyó una voz en su cabeza. Se sobresaltó por un momento, pero se recuperó rápidamente. ¿A qué esperas? Tienes regeneración instantánea. Lucha hasta que tu corazón esté contento. Acostúmbrate a tu nuevo cuerpo. Y no te preocupes, no morirás. Oh, si te preguntas quién soy yo. Bueno, yo hice ese suero y hay innumerables nanocitos corriendo en tu cuerpo. Simplemente hablo a través de ellos. Así que, chop chop. Tienes 15 minutos para salir de ahí. Peggy sonrió satisfecha. Luego se puso en pie. Su vacilación les costó. Se abalanzó